grabación. Ha sido un curso que ha tenido bastante éxito, que ha funcionado bastante bien y todo eso es gracias también a la participación de ustedes que ha sido bien activa y enriquecedora. Queríamos comentarle algunas cosas administrativas primero, antes de pasar a esta clase de cierre del curso. Una cosa administrativa muy importante es respecto al tema de la asistencia. Nosotros ya estamos registrando las asistencias de clases pasadas y solo para recordarles, la asistencia nosotros la convalidamos entre el Zoom y el formulario de asistencia que les enviamos al finalizar cada clase, para que lo tengan en mente. Tenemos algunas personas que están un tanto identificadas que no han puesto sus nombres correctos en el Zoom. Les pedimos que si tomaron alguna otra clase de la uso socioambiental, por favor traten de solucionar ese tipo de cosas, de no tener un acrónimo, un nombre cambiado, nombre sin apellido en el Zoom, ya que eso nos dificulta bastante el poder tomarle las asistencias y si no les tomamos la asistencia, eso conlleva a no poder optar al certificado. Ahora, las personas que tuvieron estos pequeños problemas en la clase de Economía y Naturaleza, vamos a buscar la forma de poder contactarles para poder solucionarlo, pero para que lo tengan en cuenta. También, como les habíamos comentado y les hemos comentado ya muchas otras veces antes, para poder obtener el certificado del curso, ustedes tienen que haber asistido a todas las clases y se acepta solamente un máximo de 2 inasistencias justificadas debidamente. ¿Cómo es debidamente? A través de un correo electrónico a usocioambiental@pima.cl. Eso respecto de los temas administrativos. También invitarles a que se sigan inscribiendo a los siguientes cursos que se van a estar dando en la U socioambiental durante los próximos días. De hecho, la próxima semana vamos a iniciar con el segundo curso de especialización de la U socioambiental, que se trata sobre derechos de la naturaleza. Va a ser un curso muy interesante también, que también intenta ser latinoamericano, internacional como este, así que se los recomendamos mucho, pero también les recordamos que existen otros cursos de formación que tienen una duración más acotada por si les fuera más cómodo, y talleres presenciales para aquellas personas que son de Santiago y pueden asistir a ellos. La forma de inscribirse es la misma que este curso, a través del formulario que se encuentra en la página web usocioambiental.cl. No sé si tienen alguna duda administrativa que le gustaría plantear ahora para que después pasemos a la clase y no nos desviemos. Podemos dejar un minutito para que hagan preguntas, ya sea por el chat, ya sea si quieren levantar la mano y hacerla a viva voz, etcétera. Respecto a los certificados, también voy a aprovechar de hacer el disclaimer. Nos demoramos un poco en entregarlos, ténganlo en consideración, porque tenemos que estar gestionando la entrega de certificados al mismo tiempo que estamos partiendo nuevos cursos. Entonces, toda esa gestión recae en poquitas personas y entonces nos demora un poco. Pero de que van a llegar, eso no se preocupen, sí o sí van a llegar. Y cualquier duda que tengan, si no les llega su certificado y saben que ya les llegó el resto, etcétera, nos escriben nuevamente al correo y vamos a estar siempre ahí disponibles para atenderles. También les vamos a enviar una encuesta de fin de curso. Eso se hace en todos los cursos de la socioambiental y que nosotros encarecidamente les pedimos que la rellenan de la forma más honesta posible. Si les gustó, si no les gustó el curso, que lo pongan. Si les gustó el curso, también que lo pongan, porque eso nos permite a nosotros poder hacer una evaluación de qué cosas mantener y qué cosas cambiar. Esa encuesta probablemente llegue durante la próxima semana. Y luego de la encuesta, y luego todo, llegaría el certificado. Así que vamos a tener un plazo de más o menos un mes de espera de certificado, ¿ya? Eso. Al parecer no hay preguntas de temas administrativos. Me están preguntando, ¿los videos y otros materiales estarán disponibles para siempre o será por tiempo limitado? Los videos de grabados que quedan en la página web están habilitados siempre. Y de hecho ustedes pueden ingresar a las clases de la uso socioambiental de 2021, 2022, y van a siempre quedar grabados en la pestaña de la página de la uso socioambiental. El material de Padlet, si no me equivoco, debiera mantenerse para siempre también, pero podemos confirmárselo más adelante. Según mis conocimientos de Padlet, debiera estar disponible para ustedes. De todas formas, les recomiendo mucho descargarlo por si acaso cualquier cosa llegara a pasar y tuviéramos que eliminar este Padlet.
pero los videos van a quedar siempre ahí para ustedes. Si no hay más preguntas, le dejo a Santiago que pueda hacer la introducción a la clase. ¿Sí? ¿No? Bien. Perfecto. No habiendo más preguntas, entonces, esta clase tiene por finalidad dar una especie de cierre de lo que ha sido este curso y escucharlos esta vez más a ustedes también. Cabe recordar que esta es la primera edición, si bien el programa de la U socioambiental ya está en su quinta edición. En particular, este curso, el de Economía y Naturaleza, se encuentra en su primera versión. Entonces, es muy nutritivo para nosotros poder realizar una suerte de evaluación. No sin antes, obviamente, hacer un pequeño recorrido por lo que fue, sus contenidos, los distintos profesores y profesoras que fueron pasando, y un poco cómo se le da coherencia a esa trayectoria. Recordemos que hace un mes, en la primera de las clases, nos acompañó la profesora María Luisa Eschenhagen de Colombia, pese a que ha realizado buena parte de su trayectoria académica en México, que nos presentó recién los primeros conceptos de economía neoclásica y cómo es que ella ha ido abordando a la naturaleza como objeto de estudio, dando un pequeño barrido histórico muy general, pero con el afán de historizar este vínculo y poder ir diciendo qué desafíos, de qué forma se había ido incorporando el estudio de la naturaleza en la economía, de qué forma se había ido omitiendo y de qué forma habían ido surgiendo críticas por esta relativa omisión. Y a qué apuntaban esas críticas y hacia dónde era necesario apuntar para efectos de poner a conversar paradigmas distintos. Y eso apuntaba a parte importante del objetivo de este curso, que tenía que ver justamente con que en nuestro diagnóstico, podrá ser compartido o no, es parte de lo que vamos a discutir obviamente, la economía en las últimas décadas al menos, pero yo diría que en los últimos 130 años al menos, ha sido una ciencia particularmente monista, que se dice en la literatura, que es la forma de referirse a que no han ido surgiendo escuelas alternativas de pensamiento. Eso para mí es muy gráfico en cómo opera una primera clase de introducción a la economía versus una primera clase de introducción a cualquier otra ciencia social en una universidad, en que en cualquier otra ciencia social se dice, mira, este es el objeto de estudio, así lo han mirado esta línea de autores y autoras, haciéndose estas preguntas. Sin embargo, otra corriente ha decidido fijarse más en este otro aspecto o responder esta misma pregunta bajo este otro paradigma. Sin embargo, ocurre para quienes han profundizado más en materias económicas o para quienes han tenido un curso suelto, que el primer día de clases es, bueno, esta es la oferta y la demanda, funcionan así y así. O sea, digamos, ya viene como predefinido el objeto de estudio, las preguntas relevantes que hay que hacerse, cuáles son varias de las respuestas a esas preguntas, en vez de contrastar distintas escuelas. Entonces, más que quizás una especie de programa que apuntara a la superación de la economía como la entendemos, es un programa que apuntaba a cierta como heterogeneización de la forma en que estudiamos economía. En ese sentido, que hubiera más discusión entre paradigmas, más escuelas distintas de pensamiento y obviamente que estas escuelas atendieran a la que nos parece a nosotros, que es la gran pregunta para la cual la economía no tiene respuestas, o al menos no ha ofrecido las respuestas suficientes, ¿no? Como es la crisis socioambiental
el cambio climático quizás más en específico, pero no solo. Por lo mismo, después seguimos con la clase del profesor Muradian, que nos habló de la potencialidad y las limitaciones de los instrumentos de mercado. Es decir, estudiamos en un principio cómo es que la economía se enfrenta a la naturaleza y luego nos fuimos a ver cómo es que la economía ha diseñado respuestas para estas interrogantes y las ha diseñado, como en prácticamente todo ámbito, como respuestas de mercado. Entonces ahí discutimos bastante sobre las nociones de capital natural, las de pagos por servicios ecosistémicos. Se armó una discusión bastante relevante y rica, a mi juicio, en función de puede tener un precio la naturaleza o no, si es que es, cuáles son las metodologías para asignárselo, que obviamente no son nada fáciles, si esta idea o noción de ponerle un precio a servicios ecosistémicos implica o no dejarlos al arbitrio del mercado y a sus leyes, o es solamente una herramienta posible de políticas públicas u otro. Entonces, tuvo una visión un poquito más política, se podría decir, o práctica, no sé, en que ya no es cómo la economía estudia necesariamente el fenómeno de la naturaleza, sino qué soluciones ha ofrecido en términos prácticos, ¿no es cierto? Y hablamos de mercados del carbono y de muchos otros. Luego, la profesora Franco nos dio una clase sobre la que es probablemente la que ha estado más, la escuela de economía que ha estado más cerca de disputarle este como paradigma intocable a la economía neoclásica, que es el de la economía ecológica. Que no ha podido tampoco hacerse de ese lugar en el mainstream, digamos, pero es la que más ha desarrollado metodologías, es la que ha tenido más aceptación en círculos académicos, la que cuenta con más publicaciones, digamos, o sea, tiene todo un movimiento de académicos en red bien coordinados, con revistas, con seminarios, con cursos en universidades, pero todavía quizás no han tenido suficiente, porque algo han tenido, de influencia política quizás, como sí lo han tenido los economistas neoclásicos en muchos aspectos. Ella nos explicó un poco de qué manera esta corriente se hacía cargo principalmente de la noción de límites biofísicos al crecimiento económico. Por eso ella hablaba y hacía la distinción, que también tiene varios detractores, ¿no? Pero hacía la distinción entre lo que ella creía posible como un desarrollo sostenible versus un crecimiento sostenible que ella descartaba de plano, ¿no es cierto? O sea, no existe el crecimiento sostenible porque, como nos decía ella, es un oxímoron. Y en ese sentido, o se dice oxímoron, me quedé pegado. No sé. Sí, ya. En ese sentido, había una contradicción en la propia como definición de los términos y todo lo que fuera crecimiento necesariamente no era sostenible porque iba a acabar tanto con los recursos de los que disponía como de la posibilidad de los ecosistemas de poder absorber los impactos, ¿cierto? Luego tuvimos una clase quizás un poco distinta a la línea en la que veníamos, pero a mi juicio al menos tan enriquecedora como las anteriores, que fue la de Economía Feminista y Naturaleza, que nos hizo Mariana Calcañi, donde ella hizo también estuvo rica en historizar la relación entre la economía pensada desde los feminismos, una economía mucho más crítica, mucho más a cargo de la reproducción de la vida que de la producción, que pareciera ser lo que más le interesa a la economía como ciencia. Entonces hablamos obviamente, de las distintas etapas que había tenido el feminismo
y de las distintas concepciones que habían ido teniendo de la economía a lo largo de esas distintas olas, ¿cómo se llaman en este caso? Revisamos, la recuerdo como una de las clases más ricas en bibliografía. No sé, Sofi, nosotros quedamos con los chats, ¿no es cierto? Porque esa vez se anotó mucha bibliografía en los chats. Ya, me confirma que sí. Y yo creo que no la he subido, pero le voy a pedir la presentación a Mariana para ver si la puedo mostrar, porque había muchas referencias bibliográficas a muchas autoras muy interesantes en esa clase. Hablamos también, esa vez tuvimos una actividad en que discutimos en sala sobre el valor de los cuidados y qué rol podía jugar el mercado en ello, a propósito de este caso de una madre que le cobraba a su hija por cuidar a su nieta. Una problemática bien como atingente y bien espinuda desde como, o sea, no era una disyuntiva clara sobre la cual tomar posiciones fáciles, ¿no es cierto? Y en ese sentido creo que se dio una discusión bastante rica y lo probaron así las intervenciones de ustedes mismos a la vuelta de ese trabajo en sala. Después tuvimos la clase del profesor Ezio Costa, que si bien que hizo un paralelo, digamos, entre la influencia que había tenido la economía en el derecho a propósito de la administración que hacía el derecho de cuestiones especialmente sensibles para la gestión, digamos, de la naturaleza, siendo los principales cómo había ido el derecho trabajando los límites a la explotación de los recursos, cuánto había permitido, cuánto había restringido, bajo qué criterios había hecho cada una de esas dos. Lo puso más en el contexto, más que en un contexto como de normas jurídicas, lo puso en un contexto más teórico. También se refirió a la influencia que había tenido la economía en el derecho al respecto de la administración de los bienes comunes, que quizás es el espacio de intersección más grande entre estas dos disciplinas, ¿no es cierto? Y a propósito de eso hablamos de la tragedia de los bienes comunes, las críticas que habían surgido a partir de esa teoría, qué sustento empírico tenía, qué sustento empírico tenían sus refutaciones, cuál había sido parte de las normas y procesos históricos que habían surgido y se habían desarrollado a partir de la concepción política de que efectivamente, bueno, Chile en particular tiene una historia bastante traumática al respecto, pero de esta desarticulación de lo común en la administración de los bienes comunes, ¿no? Y de un paulatino reemplazo por administraciones privadas que en teoría evitaban el problema como del free rider, ¿no es cierto?, del que ponía una oveja más en el pastoreo común al punto de que, de que el lugar para pastar se quedaba sin pasto, ¿no es cierto? Ahí vimos también teorema de Coase y la posibilidad que hay entre privados de por mecanismos de mercado, resolver sus diferencias en la administración de bienes comunes, la influencia que había tenido, cuánto de cierto, qué refutaciones, y después vimos algunas nociones de un tema que también es de gran intersección entre la economía y el derecho, y que lo va a hacer cada día más, y que creemos que va a ir creciendo en su importancia teórica y política, que es el de transición socioecológica justa. Ahí lo alcanzamos a ver al final de la clase, entonces fue una cosa más introductoria, pero importante a mi juicio para ir sentando ciertos conceptos, ¿no es cierto? Y ir familiarizándose con una discusión que creo que llegó para quedarse en cierto sentido. Luego tuvimos la clase con Mónica Santillán de México, quien a mí lo que rescato de esa clase es que dio un carácter histórico también, hizo una introducción que nos permitía decir, o concluir más bien,
que incluso en quienes habían sentado las bases teóricas de la economía clásica, digamos, o sea, los Adam Smith, los Ricardo y los demás, había, si bien no una concepción ecológica quizás, porque esa viene más dada por las vivencias que tenemos hoy día, que experimentamos día a día, digamos, en los problemas de socioambientales y de cambio climático, pero ya había una noción de límites. Lo mismo en Malthus, no sé si recuerdan, de esta población que a medida que había más ingresos, se disparaba la natalidad y entonces eso hacía que eventualmente empezaran las hambrunas y las pestes y los problemas de salud, y luego esto se iba regulando en una tasa demográfica y de ingresos que al final era en el largo plazo constante, donde nunca íbamos a poder escapar esta trampa de la bonanza y el hambre, digamos, mediada por la tasa de natalidad. Lo mismo en Ricardo, que nos explicó que al final, al ser la tierra finita, no importa cuánto creciéramos en capital producido y en trabajo, siempre iba a haber una restricción que iba a implicar que el crecimiento no era ilimitado, porque se tenía que desarrollar sobre un espacio físico, no lo tenía tan ligado a la idea de recurso, sino más bien a la idea del espacio y de la tierra como un lugar, más que como su variable como natural, pero sí tenía esta noción de un recurso escaso que no teníamos cómo construir, digamos, y que tarde o temprano iba a limitar las posibilidades de crecimiento y además iba a implicar que los dueños de ese recurso escaso, crecientemente escaso además, pudieran ir subiendo los precios de ese recurso al punto de terminar apropiándose de toda la renta universal. O sea, si la economía crecía, ese crecimiento siempre iba a parar a las manos de quienes eran dueños del recurso escaso y esos eran los dueños de la tierra. Entonces dio todo este sentido histórico, como aquí no hay que inventar la relación entre economía y límites y naturaleza, sino que hay que retomarla de los propios que llamamos como los padres de la economía o sus autores más citados y referenciados. Simplemente hay que ir retomando y actualizando un poco esa noción. Y ahí ella nos decía, bueno, ¿por qué no funcionó varias de estas predicciones como de Malthus y de Ricardo? Porque las solucionamos a punta de tecnología, ¿no es cierto? Cuando efectivamente la teoría de Malthus explicaba hacia atrás por qué efectivamente ni la población mundial ni el ingreso de esta población creció los datos son obviamente restrictivos, pero en lo que se ha podido recopilar, digamos que no había cambios en el nivel de ingresos ni en la población que fueran muy sustantivos en los últimos 1000 años, hasta la revolución industrial, la invención de la máquina, y esta se dispara, tanto la demografía como el ingreso per cápita. Entonces, cuando estábamos entrampados en que esto no iba a pasar, la tecnología nos dio esa solución. Después, frente al problema que planteaba Ricardo, un poco lo mismo. La tecnología permitió que hoy día la noción de tierra fuera mucho más vertical que horizontal y construimos ciudades hacia el cielo. Implicó además que mediante cambios tecnológicos, hoy día no tengo obviamente los datos, pero seguro que producimos por hectárea billones de veces más de lo que se producía en 1870 o algo así. Y entonces la noción de escasez referida a la tierra y la noción de límites que esta imponía fue derrotada nuevamente por la tecnología. Y eso nos lleva a la discusión actual, ¿no es cierto?, donde da lo mismo, sigamos creciendo, si al final el tema es que la tecnología nos lleve a pasar del petróleo a la eólica, ¿no es cierto? Como en algún momento, o puede que la tecnología nos gane a esos temores todas las veces, pero cuesta creer, ¿no? Que esta vez nos va a salvar de ese problema. Sin embargo, sigue siendo la respuesta más obvia incluso desde quienes toman decisiones políticas. Entonces eso plantea un tremendo desafío. Luego vimos con la profesora Sabrina Fernández hace apenas 2 días las nociones de marxismo ecológico, ya en una especie de agenda mucho más transformadora, ¿no? Como, bueno, nuestros problemas ecológicos tienen que estar, o sea, los problemas que
que hemos detectado a lo largo de todas estas clases tienen que estar al servicio de una agenda. Es lo que propone ella y el movimiento que nos venía a explicar. Y esa agenda es redistribución y decrecimiento, digamos, partiendo desde Marx y muchas veces volvió a los conceptos de él, y parte de la discusión fue por qué era necesario volver a Marx para efectos de plantear el ecosocialismo y no partir sin más. O sea, ¿qué importa que lo hubiese dicho Marx o no? Si podemos plantearlo desde hoy. Pero o sea, la apuesta de los ecosocialistas, ¿no? Era repensar el sistema económico no solo desde la propiedad pública, como lo habían hecho los socialismos tradicionales, sino también desde la noción de límites, desde el cuidado de la naturaleza, desde otra escala de relaciones económicas, y desde una redistribución que no solo fuera de ingreso, sino que se hiciera cargo de las interseccionalidades en los grupos marginados. Ella hablaba mucho desde la proyección del ecosocialismo desde el sur, ¿no es cierto? Y desde, en particular, desde cómo, desde Latinoamérica y desde la riqueza cultural que había en este continente, cómo proyectar eso en una versión ecosocialista del mundo, como la idea de que siempre teníamos que desarrollarnos como los del norte, iba a implicar que fuéramos siempre a la cola y o sea, pagando más los costos que disfrutando los beneficios, ¿no es cierto? Y que esta lógica norte-sur era solo invertible si dejábamos de tener al norte como horizonte y empezábamos a imaginar nuestras propias ideas de relación con la naturaleza y de sistema económico también. En eso varias de sus preguntas fueron hacia el rol de las culturas de los pueblos originarios y qué lecciones había ahí, a lo que justamente ella aludió como aludió bueno, se llama distinto en distintas culturas y no siempre significa exactamente lo mismo, pero englobémoslo en la noción de buen vivir como un concepto originariamente latinoamericano que se podía proyectar como horizonte de futuro para nuestra sociedad y para el planeta en general. Eso espero no haberme alargado y no haberlo platicado, pero vamos ahora con una actividad que es justamente, ahí Sofía nos va a explicar mejor las preguntas y cómo vamos a funcionar en términos operativos, pero va orientada justamente a que compartamos en salas chicas nuestras experiencias, lecciones que sabían, que no, les costó seguir el curso, les pareció como demasiado básico y nada nuevo. Entonces van ciertas, la idea es tener una conversación en salas guiada principalmente como a su experiencia, a sus reflexiones, y después aquí la patudez, porque siendo primera edición del curso, para nosotros es especialmente relevante contar con su retroalimentación. Entonces, que nos digan también un poco de evaluación del curso, porque preferimos saber que lo estamos haciendo mal que seguir y corregirlo, que no saber y seguir haciéndolo mal. Así que bienvenida todas sus opiniones. Así que ahora les va a explicar Sofía, como les decía, pero la idea es que nos manden a compartir en salas chicas y después nos juntemos en un plenario. Sí, justamente, bueno, partiendo por aclarar algo que estaban consultando en el chat respecto de que hoy día venía la profesora María Luisa Echenjaen. En efecto, era una parte de la programación de la clase de cierre de hoy día, era que estas reflexiones las pudiéramos compartir con la profesora María Luisa. Sin embargo, ella tuvo un pequeño percance y no alcanzó a llegar el día de hoy. Pero de todas formas queremos hacer la actividad para que podamos discutir como en el curso y con el gran Santiago Correa, que también tiene muy buenas reflexiones que compartirnos para que podamos discutir, conversar y ya esto se torne un poco menos
expositivo y más de participación de ustedes, pues nos interesa mucho poder rescatar este tipo de comentarios. Entonces, la primera actividad que vamos a realizar, las dos actividades son muy similares, pero esta primera actividad queremos que sea un poquito más corta, y es utilizar un Miro. Espero que algunas personas del curso ya lo hayan utilizado en algún otro contexto, que es esta plataforma que ustedes pueden ver acá. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a salas pequeñas de 5 a 6 personas, son 11 salas, en las cuales ustedes puedan discutir cuáles son las principales conclusiones que pudieron derivar del curso, que pudieron extraer del curso. Y aquí les pedimos especialmente dos cosas. Una, que tratemos de respetar el tiempo. Les vamos a dar 20 minutos aproximadamente, 20-25 minutos, para que discutan, conversen, etcétera. Que respetemos el tiempo, igual es un buen tiempo para poder discutir este tipo de cosas. Y la otra que les queremos pedir es que traten de escribir aquí de la forma más concentrada posible sus experiencias, sus conclusiones, sus opiniones, etc. Ustedes, por si no han utilizado Miro, nosotros les vamos a compartir un link en el cual ustedes van a ingresar aquí, van a poder editar, y la idea es que solamente editen el post-it que es de la sala que les corresponda, y lo único que tienen que hacer es doble clic y empezar a escribir lo que ustedes quieran. Esa es la primera actividad. La idea es que esta actividad sea un poquito más acotada para que luego pasemos a la segunda actividad, que tiene una pregunta que nos interesa mucho más poder discutir con ustedes. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y voy a pasar a abrir las salas para los grupos. Primero les voy a dejar el link del Miro, porque va a quedar en el chat y así ustedes lo van a poder ver. Salas de 5 a 6 personas, sí. Lo van a poder ver desde sus salas y desde acá. Entonces, en el chat estoy dejando el link. La idea es que en sus salas elijan a una persona que edite el Miro, porque no es necesario que lo editen todos. Así que ahí eligen a una persona que lo edita, va a poder compartir pantalla y discute. Entonces, 11 salas, 5 o 6 personas por sala, y las voy a poner crear. Abrir todas las salas y estamos listos. Le debiera haber salido un mensajito que dice unirse a sala pequeña, y si no, ustedes pueden buscar en las opciones de Zoom la parte que dice salas reducidas, salas para grupos pequeños, y le ponen unirse. Y déjame fuera para poder... Pero si igual puedo mover a... Ahí me van conversando si es que alguien no puede unirse a su sala y le tratamos de mover a alguna otra sala, etcétera. Cualquier cosa ustedes puedan llamarnos para que les resolvamos dudas. Si es que... Tenemos un bot sin asignar. ¿A dónde lo mandamos? porque recién unió. A una que tenga poca gente. Igual en la 8.
Eso para mí fue muy, muy, muy relevante, fue muy satisfactorio y también genera un espacio en donde uno puede desarrollarse más allá quizás de las expectativas. Entonces, agradecemos harto ese primer punto. En segundo lugar, esta mirada histórica que se le dio a la evolución del pensamiento en torno a la economía y la naturaleza nos permitió entender cómo llegamos a la situación actual y qué podemos hacer para empezar a corregirlo. Y finalmente, a partir de todo esto, pudimos llegar todos a la misma conclusión de que, así como este espacio de la economía y su relación con la naturaleza, existen muchos otros en los cuales podemos empezar a cuestionarlo en las formas en que se están desarrollando y podemos empezar a entender esto desde una mirada histórica para así empezar a corregir lo que podría ser nuestro futuro. Entonces, realmente es entender este espacio de la economía como un punto de partida para seguir cuestionándose muchas otras temáticas, muchos otros espacios y muchos otros conocimientos que tenemos y que quizás no han sido compartidos de alguna forma y podrían ser muy distintos. Súper. Muchas gracias, Ignacio. Me gustó cómo le dieron un sentido de mirada histórica a la planificación del curso. Y ahora, Daniela, si quieres hacer un comentario, idealmente, o sea, breve y así pasamos a la siguiente actividad, que nos queden unos más minutitos. Sí, gracias. Primero que todo, agradecer el curso, lo encontré sumamente interesante. Me perdí una pura clase y fue por fuerza mayor. Creo que el material que expusieron es súper interesante. Yo soy profe de enseñanza media y siento que necesitamos transmitir esperanza. Y creo que desde la economía sí se puede transmitir esperanza, porque hay modelos económicos que están ahora en procesos de implementación, países desarrollados, obviamente. Yo fui una de las que decía, oye, la economía rosquilla, porque la descubrí en 2019, la paso desde el 2020 en plena pandemia a mis estudiantes de enseñanza media. Igual es resistente porque es como de qué están hablando, pero creo que sería una forma de incluir a adultas y adultos. O sea, siento que nuestra sociedad le está delegando todo a los jóvenes, así como los jóvenes son el futuro, los jóvenes van a resolver la crisis climática. Mentira. Si no trabajamos ahora ya entre todas y todos los que somos parte de la ciudadanía global, está difícil. Pero la economía podría ser desde, como hacerlo desde algo atractivo. O sea, ahora hay un montón de no solo emprendimiento, todo lo que tenga que ver con economía circular, como muchas empresas que han sido causantes de desastres ambientales, ahora están haciendo un lavado verde, pero abrir esta posibilidad a la ciudadanía de comprender. Mientras mayor comprensión exista, es más, o sea, existe la posibilidad de hacer un cambio, porque si no comprendo, obvio no lo voy a cambiar. Entonces me parece súper interesante todas las exposiciones que hicieron, todos los temas, claro, habían unos que eran un poco más complejos que otros, pero siento que fue un aporte enorme. Así que muchas gracias. Y nada, pues me encantaría que pudiesen de repente compartir algunas de las exposiciones de los profes, el de feminismo y economía, el que vimos el lunes pasado, que mi cerebro no recuerda exactamente la temática, pero todos estuvieron súper interesantes. El de ecosocialismo. Ecosocialismo, sí. Así que eso, muchas gracias. Súper, gracias a ti, Daniela, por todas esas palabras. Me parece muy bueno que hayas podido rescatar esto de la educación en adultos. Yo también creo, como dices tú, que limpiarnos las manos y decir que los jóvenes, las niñas, son quienes van a tener que hacerse cargo de todo esto es
injusticia ambiental en los términos de intergeneracional. Por lo tanto, es muy importante que nosotros también nos podamos ir capacitando y cuestionando constantemente. Ahora, con esto mismo vamos a pasar a la siguiente actividad, que estábamos conversando aquí con Santiago, que podría incluso ser un poquito más cortita de lo que teníamos pensado, porque nos parece que muchas de las conclusiones que ustedes sacaron de del curso se pueden traducir en... Ay, me equivoqué. Sí. Herramientas que nos permitan solucionar las tensiones entre economía y naturaleza. Entonces, básicamente es que esas conclusiones que ustedes mismos acaban de escribir ahora les den una bajada más práctica, una bajada más específica, como herramientas claramente asignadas. Aquí me faltó ponerle a los POSIT cada una de las salas, lo voy a hacer ahora mientras los distribuimos, pero según entiendo, ahora cuando cerremos salas nuevamente, se van a abrir las mismas salas en las que ya estaban, así que van a ser los mismos grupos que ya estaban conversando, pueden continuar la conversación para establecer como herramientas más específicas, más concretas. Esa es un poco la idea. Nuevamente les pedimos que traten de, a medida que van discutiendo, ir escribiendo acá para que no se nos alargue mucho, y al mismo tiempo les pedimos que traten de escribir lo más acotado posible. Eso, entonces nos vamos a darle 10 minutos al principio, si es que necesitáramos un poquito más, puede ser que les demos un poquito. Parecen comunes en una vista rápida y somera, obviamente, al trabajo de los grupos. Hay una preocupación por la escala que encontré muy interesante. Muchos de los grupos tienen la idea como de pensar la economía a partir de comunidades o de escalas mucho más locales, ¿no es cierto? De no entender la economía necesariamente como esta red de implicancias transnacionales súper complejas y súper pesadas en términos del metabolismo que habla la profesora Fernández en la última clase. Disminuir ese metabolismo pasa por repensar las necesidades y el consumo, que lo nombran varias, pero incluso sosteniendo en niveles parejos de consumo, pensar en otra escala aliviana mucho la carga sobre la naturaleza, ciertamente. Y eso lo mencionaron varios grupos. Otro aspecto que mencionaron varios grupos y que también me parece importante es el de la educación ambiental. Desde lo formal, desde reestructurar mallas, de tener más instancias como estas u otras, pero también desde la idea como de que permee más allá de las estructuras formales y las instancias académicas, aunque fueran el prekinder, digamos, sino como educar en la conciencia ambiental, que me parece muy importante. Lo otro es superar el rol de la naturaleza como recurso, ¿no es cierto? Se vuelve a repetir lo del sujeto de derecho en algunos casos, pero en todos los casos está esta idea como de los tomadores de decisiones, y ahí hay mucha apelación como a la política propiamente tal, y a las políticas, en pensar de nuevo la relación con la naturaleza, y ahí también hay un par de alusiones a el vínculo que tenían los pueblos originarios con algunos de los pueblos originarios con la naturaleza, de forma de resignificar esta idea como de recurso, además inagotable. Y otra cosa que está en algunos grupos y que me llamó harto la atención es esta idea como de que esto requiere redistribución, no solo de ingresos, sino también de poder político. Quizás no se nombra así de explícitamente, pero hay muchas alusiones a democracia directa, participación de las comunidades en los proyectos de inversión, en la definición de políticas y en muchas otras instancias que hablan de descentralizar el poder de decisión y ponerlo en esta escala local que conversábamos antes. Eso, hay muchas cosas particulares de los grupos que están muy interesantes. Hay un par de hechos que se me ocurren, que incluso me dan ideas como de sesiones para una eventual próxima edición. Así que le agradezco muchísimo por eso, porque me ahorran pega. Sin más, entonces, quisiera dar la palabra a quienes quieran compartir parte de lo que se discutió en sus salas o que tuvieran una reflexión que quisieran, de la que quisieran hacernos parte.
Y aprovecho el momento para comentarles que el primer link que mandé del formulario de asistencia estaba malo, así que ahora lo volví a mandar y el último que mandé es el correcto para que no se olviden de rellenarlo, por si acaso. Y por mientras que se atreven a dar palabras, a pedir palabras, recuerden, pueden levantar la manito para hablar por micrófono o pueden dejar comentarios en el chat. A mí me llamó mucho la atención también, un poco relacionado a lo que decía Santiago, el tema de las escalas locales. Me llama mucho la atención que se vea como herramienta para solucionar el tema económico, la posibilidad de mayor participación, mejor gobernanza, etc. Y en ese sentido se linkea mucho con lo que decía Daniela en la actividad anterior, de que no solamente nos encarguemos de educar a nuestros niños y niñas para que sepan manejar mejor estas crisis ecológica y climática y sepan enfocarse en un paradigma distinto, también tenemos algunas cosas que nosotros podemos hacer ahora ya, como por ejemplo participar en el caso de proyectos de inversión que se van a poner en nuestras comunidades, como por ejemplo difundir información ambiental, como por ejemplo participar de este tipo de instancias y reflexionar al respecto. Así que me pareció muy interesante eso, que se pudiera relevar el tema de gobernanza, el tema de participación, etc. Ahora, Bárbara, si quieres, adelante, puedes dar tu palabra. Sí, hola. Ay, no sé si tengo contexto. Bueno, sí, nosotros, bueno, ahora en esta discusión y también en la primera, nos centramos harto como en lo que era el cambio de paradigma para solucionar esta como tensión entre economía y naturaleza. Y no éramos tan optimistas al comienzo, como que teníamos esa, como una sensación media rara de que al final las soluciones o las respuestas no están dentro de la economía, sino que como que hay que buscarlas afuera al final. Y claro, entonces ahí hicimos la bajada de las herramientas y creemos que sí, pues van ligadas totalmente como a integrar otros aspectos fuera de la economía, que tienen que ver sobre todo con redes, con prácticas que ya se vienen haciendo, como con soluciones que ya existen finalmente, como que a lo mejor no hay que inventar nada nuevo, sino que integrar cosas que ya existen. Prácticas comunitarias, no sé, una compañera hablaba como de su comunidad, cómo trabajaban con el trueque, y sí relevar la importancia también eso de la comunidad y también de la participación y de exigir a los tomadores de decisiones también que se hablen de estos temas, porque también muchas veces no hay acceso, o sea, ¿cómo va a haber un cambio si en realidad no hay conocimiento sobre que existen posibilidades de pensar de otra manera? Y ahí tiene que haber una ayuda, ¿sí? desde todos lados, desde arriba y también desde nosotros mismos en nuestras relaciones como más horizontales. En nuestra otra la compañera también hablaba por ejemplo, de estos mismos espacios pueden salir esas oportunidades, o sea que quizás ahora tenemos este curso y después podemos replicarlo de alguna manera en otros espacios, por ejemplo. Y esa es la manera en que se van construyendo estos cambios de paradigma, como que tampoco va a salir de la nada, ni siquiera buscándolo desde la academia solamente o desde la economía solamente. Súper, gracias Bárbara. Justamente un poco la idea de democratizar el pensamiento económico un poco, que nos han dicho mucho de que la economía se tienen que preocupar solamente las ingenieras comerciales. Interesante poder compartirlo entre todos. Raúl, adelante si quieres hablar. Vale, sí, un poco de lo que compartí igual con mi grupo respecto a, bueno, muy prioritario siempre a la educación. Creo que hay distintas escalas de educación, distintas formas de educación y todas ellas nos van a servir en este, como proponían recién, cambio de paradigma.
creo que hay muchas posibilidades de que se inyecten recursos y que esos funcionen. Como que al final creo que si hubieran realmente recursos en educación tendríamos mucho alcance. Hacía la comparación como con las campañas políticas de votaciones que tenían un alcance de infinito, de ir a dejar calendario a putaendo, y por eso salían algunos candidatos que quizás podríamos decir directamente eran republicanos y no tenían ninguna otra articulación, sino solo mucha inversión, una plata en algo prácticamente ficticio, como en una imagen, en un ego, más que en algo constructivo como esto. Y creo que también en esa iba a buscar conocimiento, en esa forma de llegar al kiosquito de la señora muy lejos. También está la forma de poder rescatar esa información, de poder como ir a conversar cuál era su perspectiva sobre el medio ambiente antes de que todo esto pasara, como todo este cambio paradigmático y se empezaran a buscar los capitales al nivel que ya conocemos. En ese mismo sentido, creo que, bueno, yo soy de acá del Marga Marga y trabajamos mucho, o sea, con un equipo de educación, lo que es el espacio de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. Entonces, desde ahí trabajamos la educación y nos ha servido mucho para poder articular también, además de la biodiversidad, de los ecosistemas, cómo podemos convivir en concordancia con eso y poder ver las medidas económicas mucho más locales que se pueden generar, el desarrollo, no sé, del trabajo de las tierras, de la lana, de conocimientos prácticos muy territorializados que se desarrollan particularmente acá y asimismo se pueden desarrollar en muchas otras partes de Chile por o sea, la cantidad de ecosistemas que tenemos, que es algo que en verdad es único, como que les decía también en esa revista científica, se me olvidó el nombre de nuevo, Science, no me acuerdo cuál es, pero hablan de la cantidad de ecosistemas que era como, no sé, 30 de 40 ecosistemas que habían clasificado. Entonces, es muy importante como todo lo que tenemos, y a partir de eso podemos compartir mucho, educarnos mucho de manera intergeneracional y ver cuáles son las vías reales que no interfieren con eso. Yo creo que hay muchas personas a las que uno les muestra lo que os toman conocimiento, recuerdos de cómo era el río, cómo era el estero cuando se iban a bañar en familia, y también piensan que sería justo que otros más pueden hacerlo y no se los quite un tipo de industria capitalizando todo ese recurso. Creo que hay esperanza ahí, hay como muchos conocimientos que hay que ir a rescatar, y se necesita la plata, el entusiasmo y los recursos para poder llegar a todos esos lados y no para levantar egos como lo hacen la política actual. Súper, gracias Raúl. En efecto, es complejo tratar de cambiar el sistema económico cuando el actual sistema económico, como decía en la clase el profesor Ezequiel Costa, le sirve a las personas que están en el poder. Entonces es difícil ahí esa discusión de cómo le quitamos ese poder a esas personas. Pero de que se puede, y volver a la comunidad siempre es un muy buen método, como decía ahí Raúl. Ahí la última palabra que le vamos a dar ahora a Francisca, porque se nos está yendo la hora. Así que ahí, Francisca, una palabra cortita para que después podamos cerrar este curso que ha sido tan interesante. Súper. Retomando un poco la idea de la esperanza, también una persona en el grupo que planteó el tema de esa como desazón que deja el escuchar tanto problema, tanta todo lo que está mal, digamos. Yo ya pasé por esa etapa, yo igual trabajo en temas de medio ambiente en una fundación, y me parece súper interesante ver que se tome tanto el tema de la educación. También lo planteamos en nuestro grupo, la educación, como la importancia de la educación como una herramienta para promover estos conocimientos, para concientizar a todos, para incorporar a los otros conocimientos y las otras ciencias, en este caso, las otras áreas, en busca de un poco ir mejorando, solucionando esta tensión que existe
en nuestra forma de vida o nuestra economía con la naturaleza. Así que eso, me gustó como rescatar eso. Obviamente también la importancia de que la regulación, la política pública se encargue también, haga su trabajo de profundizar un poco en estas problemáticas y de profundizar un poco en la regulación hacia aquellos que tienen mayor impacto ambiental. Y eso quería recuperar de la discusión que tuvimos en sala. Súper. Muchas gracias, Francisca. Y bueno, entonces yo solo les termino comentando que no se olviden de rellenar su formulario de asistencia y evaluación y les doy el paso a Santiago para que pueda hacer el cierre formal del curso. Muchas gracias, Sofía. Lo primero, acabo de tener comunicación con la profesora, me dice que tuvo problemas de último minuto, obviamente, que no pudo prever, que ella está dispuesta a una recalendarización, si ese fuera el caso y logramos coordinarlo, obviamente no correría como asistencia, pero desde ya muy invitadas a que participen. Dicho eso, nada, y para no pasarme de la hora, simplemente agradecerles la excelente asistencia, el compromiso que tuvieron. Como dijo una de las participantes en su evaluación, estamos conscientes de que no era un curso como liviano ni fácil, y día por medio a esta hora es complejo. Sin embargo, cumplieron con su participación, con sus preguntas, con su presencia. Y al menos de parte del equipo de FIMA, de la Friedrich Ebert Stiftung y de la Usos Ambiental en particular, nos vamos muy felices con el desarrollo de este curso y muy motivados con la posibilidad de hacer una segunda edición en la próxima edición de la Usos Ambiental. Y eso gracias a ustedes, obviamente, que lo hacen posible. Así que nada, muchas gracias y esperamos verles en otros cursos de la Usos Ambiental o en una segunda edición quizás el año que viene. Eso, muchísimas gracias y que estén muy, muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, Chiquillos. gracias. Buenas noches. Muchas gracias.